Quédate hasta el final del video que te voy a enseñar cómo fabricar estos ejercicios para poder perfeccionar tus habilidades en cirugía laparoscópica. Usando materiales muy fáciles de conseguir vas a poder armar estos ejercicios para poder practicar todos los días en tu casa. Vamos con la primera actividad. Utilizaremos dos tapas de frascos. Para evitar los deslizamientos colocaremos plastilina en forma de anillo en su base. Esto nos permitirá realizar ejercicios de transferencia. Buscaremos elementos pequeños como pueden ser granos, legumbres, fragmentos de espuma, tarugos, tornillos, etc. El objetivo básico de estos ejercicios es transferir los elementos de una tapa a la otra. Este es el primer ejercicio que tenemos que aprender, en el cual transferimos elementos usando una sola mano de manera individual. A medida que desarrollamos más habilidad, podemos hacer el intercambio del elemento entre mano y mano. El segundo ejercicio que vamos a construir es el de clavos y arandelas. El primer paso será colocar los clavos en los laterales de la tabla. De esta forma vamos a poder fijar la tabla a la base del simulador. Luego colocaremos los clavos de forma regular sobre la superficie superior de la tabla. Siempre es importante tener en cuenta que las arandelas deben ser de un tamaño superior al diámetro de cada clavo. El objetivo de este ejercicio es colocar las arandelas en cada clavo con la menor cantidad posible de movimientos, tratando de transferir entre mano y mano la arandela antes de colocarla en el clavo. Hay que tratar de ser lo más sutil posible a la hora de colocar estas arandelas. El siguiente es un ejercicio de tensión y control bimanual. Para él utilizaremos clavos de distintas medidas, los cuales los colocaremos de forma regular en la tabla. Luego, igual que en todos los ejercicios, realizaremos los clavos laterales de fijación. El objetivo de este ejercicio es colocar las bandas elásticas en los clavos. También podemos imitar números, por ejemplo el número 8, o formas, por ejemplo la forma de un pez. Este ejercicio nos permitirá desarrollar la coordinación bimanual para mantener una tensión controlada. Con el siguiente ejercicio desarrollaremos mejor la sutileza a la hora de realizar movimientos de transferencia. Entonces realizaremos agujeros de manera regular en una tabla y en ellas colocaremos unos clavos largos. Obsérvese que la tabla no tiene clavos laterales para fijarlo. Y esto es porque el objetivo del ejercicio es desarrollar la coordinación y la sutileza de los movimientos. Como se puede ver, el objetivo de este ejercicio es transferir los clavos de un orificio hacia otro de uno en uno, inicialmente con una pinza y luego transfiriendo de pinza a pinza. Se deben realizar movimientos delicados, evitando que los clavos queden de manera inclinada, sino que pasen de la forma más limpia posible hacia el fondo de cada orificio. Para la siguiente actividad también realizaremos orificios regulares en una tabla. Luego vamos a atornillar este tipo de anillas para crear una especie de camino o de trayecto el cual tendremos que seguir con un hilo. Una ventaja de este tipo de actividad es que podemos modificar tanto la dirección como la ubicación de las anillas para crear
ejercicios más o menos complejos. Al último ejercicio lo bauticé el imposible. Para construirlo utilizaremos un anillo enhebrado en un alambre, el cual colocaremos en una tabla base. El objetivo de esta actividad es transferir el anillo a través del circuito generado por el alambre, evitando contactar el mismo. Podremos crear distintas formas con el alambre, generando así un circuito más o menos complejo según sea el caso. Sin dudas, este es el ejercicio que más me gusta. ¿Y a vos? ¿Cuál es tu favorito? Déjamelo en los comentarios y si te gustó el video, suscríbete a mi canal. Así no te vas a perder los próximos videos que te voy a mostrar más ejercicios y además me vas a ayudar a seguir generando contenidos. Gracias.